Isabel Correa es líder jurídica ambiental, le damos la bienvenida. Qué rico que nos estés acompañando en Mañanas en Casa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias a Bueno, ti por claro estar que con sí. nosotros, Isabel, y tocar un tema tan importante como es el tema del plástico, porque recordemos que desde este 7 de julio ya queda prohibida la producción de ese tipo de plásticos pues que afectan tanto al planeta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, esta norma definitivamente trae un montón de cambios para nuestro país. Entonces, si quieren, díganme por dónde quieren que empecemos a abordar un poco Pues, este ¿qué te tema. parece, qué te Claro que parece sí. si empezamos con cuáles son los plásticos de un solo uso, que son los que van a verse, digamos, afectados para proteger al planeta? ¿Cuáles son esos plásticos que generalmente utilizamos en casa y que no son tan buenos? Listo, entonces digamos que esta norma nos trae 5 temas frente a plásticos de un solo uso en distintos aspectos. La primera es la que justo estaban hablando, que entra entonces en vigencia el 7 de julio y aquí nos entran a prohibir 6 tipos de plástico. Las bolsas de punto de pago, las bolsas estas que envuelven los periódicos, las revistas, la publicidad, los rollos de bolsas vacías que encontramos en los supermercados para empacar la verdura, para empacar los lácteos, ¿cierto? Mezcladores y pitillos, los soportes para bombas y los soportes plásticos para copitos, que ya ven que muchos de estos productos entonces están como entrando a tener un sustituto ahorita en el mercado, ¿cierto? Sí. Estos son los que empiezan a ser prohibidos el 7 de julio, ya a partir del 7 de julio no los vamos a encontrar en el mercado. Y ya entonces nos traen otra prohibición, pero esta ya va a 2030, todavía nos falta un poquito, y en esa prohibición que viene para 2030 vamos a encontrar 10 plásticos adicionales. Entonces vamos a encontrar los envases y empaques para líquidos de consumo inmediato, vamos a encontrar los platos, los cubiertos y los guantes de plástico, el confeti, los manteles, las serpentinas para las fiestas, eso ya lo vamos a dejar de ver, los envases, empaques y recipientes para contener comida, tipo los de los domicilios, los de Icopor, las láminas para servir, para empacar o para separar alimentos, que justo ahorita estaba diciendo la negra que tanto lo utilizan en los restaurantes, los mangos para hilo dental, los empaques y empaques para frutas, verduras y tubérculos que tengan cáscara, ahí está el tema, adhesivos fijados en vegetales, los pitillos adheridos a envases, sobre todo pues como a las cajitas de jugo, y un tema que son los plásticos oxo-biodegradables. Todos esos 10 artículos entran a estar prohibidos el 7 de julio de 2030. Isabel, entonces, con todo lo que nos estás contando, ¿cómo va a ser el manejo del plástico en el país? O sea, porque ya vemos que hay unos productos que salen a partir del 7 de julio y que ya vienen otros a futuro. En esa transición y en ese espacio, ¿cómo vamos a tener este manejo en Colombia? Bueno, mira que hay algo súper interesante y es que esta norma de plásticos de un solo uso también entra a modificar el tema de responsabilidad extendida del productor. Nosotros en Colombia actualmente los productores, los que ponen envases y empaques en el mercado, tienen que hacerse responsables por un porcentaje de los productos que ponen en el mercado, de papel, de cartón, de metales y por supuesto de plásticos, ¿cierto? Esta norma entra y nos dice que ahora los productores que ponen envases y empaques de plásticos de un solo uso van a ser responsables por un poquito más y van a tener que cerciorarse de que esos envases y empaques que ponen en el mercado tienen que ser fabricados con unos porcentajes de resina reciclada, ¿cierto? Es decir, van a tener que provenir de botellas que ya fueron usadas, se van a tener que incorporar a un proceso de reciclaje y con ese proceso de reciclaje se hacen nuevos envases, nuevas botellas, por ejemplo, y a esto nosotros le llamamos economía circular, ¿sí? Entonces, esta norma para el país lo que va a hacer es robustecer un montón las redes de reciclaje del país, las tasas de captura de plástico del país y por supuesto esto impactando a organizaciones de recicladores, a recicladores de oficio, que esto pues es un tema súper importante para nuestro país y vamos entonces a empezar a mirar que las botellas de PET van a tener que tener un 50% de resina reciclada para 2025, un 90% para 2030, las de otros productos, estas para agua, las de otro tipo de bebidas van a empezar con el 20% en 2025 y se van a ir al 35% en 2030. Y vamos a tener también un tema con los plásticos del sector de la construcción,
que van a tener que tener 80% de materia reciclada para el 2025 y 90% de materia reciclada para el 2030. Qué bien. Y Isa, aquí, te quería preguntar, esos porcentajes nos encantan pues porque sabemos que hay una responsabilidad importante por parte de todas estas áreas del mercado, pero ¿qué oportunidades trae esta ley? Porque no todo es prohibición. Si las personas lo hacen de buena manera, pues también van a tener, digamos, unos beneficios. ¿Qué nos puedes contar sobre esas oportunidades? así es, eso es un tema buenísimo y muy interesante de la norma porque justamente lo que también prevé es que haya una reconvención de la industria del plástico. Entonces, que la industria del plástico en nuestro país, que es bastante robusta, no sé si sabíamos que en Colombia la mayoría de plástico que utilizamos en el país se produce localmente, ya no importamos tanto, lo que va a traer es una oportunidad y unos incentivos en términos de investigación y desarrollo, en temas de desarrollos tecnológicos, de transferencia de tecnologías, unos incentivos, por ejemplo, a maderas plásticas, a productores nacionales que vengan como con ideas de envases biodegradables o de sustitutos a plásticos de un solo uso. Y viene también una serie de regulaciones en términos de etiquetado, en términos de fomento a las redes de captura del país y en sí como a la reconvención de toda esta industria y un boost impresionante para la economía circular, para que todos los productores empiecen a tener un modelo de circularidad en sus envases y para que nuestras tasas de reciclaje y la manera en que gestionamos los residuos en el país, sobre todo los residuos plásticos, pues cambie y mejore para bien en este momento. Isabel, tú estabas hablando ahorita sobre los plásticos que son biodegradables. ¿Esos quedan o salen? Digamos, acá la norma trae una prohibición para los plásticos oxobiodegradables, que esto es un tipo de plástico que se le suministran unos aditivos para que el plástico como que se descascare un poco más rápido, pero lo que se ha demostrado es que estos plásticos oxobiodegradables se terminan convirtiendo en microplásticos y no se biodegradan, sino que simplemente se dejan de percibir al ojo humano, ¿sí? Entonces, esos son los que están prohibidos. Los que ya llamamos compostables en condiciones naturales es una de las tecnologías que está buscando, digamos, impulsar la norma y que tiene varios incentivos para las empresas que logren desarrollar unos plásticos que sean biodegradables en condiciones naturales, ¿sí? Isabel, entonces, ¿cómo identificamos esos plásticos que son permitidos, que van a ser biodegradables y que son además sostenibles? ¿Cómo los identificamos para no caer en el plástico de un solo uso o en los biodegradables que ya existen y que se convierten en el microplástico, como tú dices? Claro que sí, eso es súper importante desde nosotros y nuestro rol como consumidores. Justamente esta norma trae la obligación para el Ministerio de Medio Ambiente de regular un tema de etiquetado de plástico de un solo uso. Entonces, con esta nueva normativa se va pues a determinar cuando el ministerio tenga lista esta normativa, va a haber unos etiquetados especiales para los plásticos de un solo uso y allí los consumidores vamos a poder saber cuáles se consideran de un solo uso, cómo los debemos disponer, cuáles son los riesgos asociados a la incorrecta disposición de este tipo de plásticos. Entonces esperamos en breve tener esta legislación para analizarla y conversar un poquito más. Por ahora estamos a la espera de que la tengamos. Ya, hay un tema y es estos plásticos posiblemente muchos ya están producidos, ya se realizaron, ya están en una bodega. ¿Qué estrategia se tiene para ellos? ¿Esos se cogen y entran en un proceso de reciclaje? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, digamos que esta norma tuvo una transición. La norma realmente es de 2022. Entonces, los plásticos que estamos viendo que se prohibieron en este momento, bueno, que van a entrar a estar prohibidos, han tenido 2 años las empresas precisamente para montar este tipo de protocolos y definir qué iban a hacer con el inventario que tenían, si se iban a pasar a otro tipo de materiales, qué otras soluciones iban a responder o a implementar. Y frente a los que vienen a 2030, entonces vamos a tener 8 años también de transición para que la industria del plástico logre, como tú dices, como salir de ese inventario y pretender pues como que no haya un daño ambiental mayor. Igualmente, digamos que esta norma
solamente está diseñada para el consumo local de plásticos de un solo uso. Las empresas o las personas pues, que tienen plásticos en inventario todavía pueden exportar estos materiales y digamos esa sería pues como otra opción, pero hemos tenido un periodo de transición bien amplio para hacerle un poco de gestión a ese tema. Isabel, sabemos que la norma entonces entra en vigencia a partir del 7 de julio, pero nosotros en las casas también podemos hacer esta tarea bien juicioso, sobre todo porque es que a las empresas me imagino que les impondrán una multa, usted nos dirá si sí o sí no y de cuánto es, pero en las casas ¿cómo lo podemos hacer de manera responsable y empezar a hacer parte como de toda esta iniciativa, pero no por multa, sino por conciencia? Sí, súper importante nuestro rol como consumidores en este cambio que se nos viene, un poco de cambiar nuestros hábitos de consumo y nuestros patrones, cómo vemos las cosas. Yo creo que es súper importante, Lina, que empecemos nosotros a buscar sustitutos a las cosas que usualmente hacemos, ¿cierto? Entonces, muchos ya nos hemos cambiado, por ejemplo, a las bolsas reutilizables para ir al mercado, entonces vamos a tener que hacer un poco lo mismo para ir, por ejemplo, a coger las verduras en el supermercado o a coger los lácteos, que hay veces nos da pues como un poco de asquito llevarlo así solamente en la bolsa. Entonces aquí ya han empezado pues como a surgir unos sustitutos, unas bolsas de tela o unas bolsas de como unos costalitos, canastas, como volver un poco como al pasado, a como iban a mercar nuestras abuelas al mercado y utilizar como tener como nuestros implementos para ir al mercado, para ir a comprar nuestras cosas, cargar por ejemplo también nuestros pitillos, que ya hay opciones de metal, de vidrio, y creo que el mercado ya nos está dando muchas opciones y esto para las empresas también representa una oportunidad de innovar y nosotros como consumidores entonces empezar a demandar un poco más estos productos que le hacen mejor al medio ambiente y empezar a demandar estos sustitutos, buscarlos y en definitiva pues empezar a utilizarlos. Isa, claro que sí, muy buena información, muchísimas gracias por compartirla con nosotros, invitar a los televidentes también de que hagamos el cambio paulatinamente, muy importante ir reconociendo lo que es bueno, Lina, lo que no es tan bueno y que lo frenemos un poquito, sabemos que es paulatino, no se hace de un día para otro, pero ahí lo importante es concientizar a las personas. Isa, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Feliz día a ustedes y a todos los televidentes. A ti, Isa, y a cambiar el mundo para que los ríos respiren mejor y no estén llenos de ese plástico que entristece. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oiga, todos los días aprendemos.